De regreso con más en el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z, en la edición de este día de hoy, lunes. Vamos de inmediato junto a nuestros compañeros a continuar esta ronda de comentarios y damos los buenos días a Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del Gobierno de la Mañana. El saludo para don Álvaro Orbelo, la hora de don Álvaro todos los días, 6 a 7 de la noche, para cerrar en alto el Gobierno de la tarde. El saludo para toda la administración de la Z101, don Bienvenido, doña Isabel Bienchi, el saludo para todo el equipo del Gobierno de la Mañana, el saludo para todo el país de aquí y el país de allá. Decía hace unas horas el señor alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, que la comunidad dominicana en la Gran Manzana hace vibrar a esa ciudad y hacerla más alegre. Y decía él de manera más específica lo siguiente: la ciudad de Nueva York es la República Dominicana en América. La República Dominicana en América. Por eso nosotros nos referimos a la comunidad dominicana en el exterior y sobre todo en Estados Unidos como el país de allá. Por eso precisamente que dice el alcalde Eric Adams. Bueno, casi 3 millones de dominicanos viven en el exterior. 2.835.593 específicamente, según el último estudio del Viceministerio para los Dominicanos en el Exterior, que dirige el buen amigo Carlos de la Mota. Pero de eso, casi 3 millones, 2.293.718 viven en Estados Unidos y más de 1 millón en la ciudad de Nueva York. Ese es el país de allá. Y a propósito, hoy está de fiesta el Labor Day en Estados Unidos. Nadie trabaja, es el día del trabajo en los Estados Unidos. Se supone que unos 14 millones de norteamericanos van a estar viajando vía avión por el aire, pero otra gran cantidad de millones lo hará por tierra. Los bancos están cerrados, los edificios federales están cerrados, las escuelas. Y el Labor Day tiene una característica además muy especial. Marca el fin del verano y por consiguiente el retorno de los estudiantes a las aulas en las escuelas y los colegios de los Estados Unidos. Así que a comer barbecue hoy allá en Nueva York, que es la costumbre. Recordamos cuando nosotros vivíamos allá que no se nos pasaba uno de esos días sin reunir a la familia para las acostumbradas barbacoa. Bill Richardson ha sido el hispano que ha ocupado las posiciones de mayor jerarquía en los Estados Unidos. Sí, señor. Me refiero a él porque acaba de fallecer. Falleció ayer, Bill Richardson. Si ustedes quieren tener una idea de hasta dónde llegó, es un México-americano. Nació en Massachusetts, pero fue gobernador del estado de Nuevo México. Y lo hizo muy bien. No, muy bien. Y cuando usted habla de que fue gobernador, claro, usted está hablando de la posición jerárquica más alta en Estados Unidos, fuera de lo que es el presidente o la vicepresidente. Pero además fue el representante, el embajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, fue secretario del Comercio durante el gobierno de Bill Clinton, fue por 14 años legislador en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Pero lo que más se le resalta a él fue su capacidad mediadora. Ah, eso sí. Sí. Le quitó a dictaduras del planeta entero, ciudadanos norteamericanos que por alguna razón u otra habían quedado atrapados en Corea del Norte, en Irak, en Siria, en Venezuela, en casi cualquier sitio. Bueno, con el tema de las FARC también. Un gran mediador, un gran negociador político. Creo que era en algún momento presidenciable, pero bueno. Llegó a aspirar a la presidencia, llegó a lanzar una precandidatura, pero la retiró porque lógicamente allá los políticos lanzan una precandidatura, pero cuando ve que realmente las posibilidades no le dan, por ejemplo, cuando las recaudaciones no son buenas, no alcanzan, no son buenas, ya ese es el síntoma principal de que yo no voy a llegar. Entonces agarro y me retiro a tiempo.
Esa es la norma. Por el ejemplo de Richardson y de otros, los cubanos y mexicanos, yo quiero que un dominicano algún día, no muy lejos, ocupe un puesto de gobernador de un estado. ¿De verdad que sí? Bueno, yo le conocí personalmente en Venezuela, en las elecciones del 2013, cuando yo fui allá a cubrir por la Z, y que ahí me colé como observador electoral también en la delegación de la Junta Central Electoral. Ahí le conocí a Bill Richardson. Sí, estuvimos conversamos con él, le saludamos, una persona muy accesible, muy amable. Fue un gran político. Sí, fue un gran político. Él fue en representación del secretario general de la OEA, que en ese entonces era José Miguel Insulza. Un gran político de los Estados Unidos acaba de fallecer, así que en paz descanse Bill Richardson. Mire, acaban de salir un informe para que ustedes tengan una idea de lo que significa cuando la criminalidad, el narcotráfico, el crimen organizado se entroniza en un país y lo convierte en reo. El caso de México. Se acaba de publicar un informe de mucho crédito que habla de que 9 de las 10 ciudades con mayor índice de homicidio en el mundo están en México. Y que 11 de las 14 con mayor índice de homicidio están en México. De esas 14, solamente habla de New Orleans en Estados Unidos, Mossoró en Brasil y Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Son las únicas 3 capitales de otros países que aparecen dentro de esa lista de 14 ciudades muy violentas, sobre todo en lo que tiene que ver con homicidio. El resto, 11, usted la busca ahí, la línea de banderitas, y todas las banderitas son mexicanas. Eso la verdad que es sumamente lamentable. Lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de referirse al tema de la lucha de su gobierno frente al crimen, frente a la delincuencia, y habla de que la criminalidad se ha reducido en un 17% en su gobierno y que como van las cosas podría llegar hasta un 20% cuando termine su mandato el año que viene. Y lo que hizo fue echarle un boche a uno de sus funcionarios y decir que revise cómo que hay que cambiar el levantamiento estadístico, porque cuando la estadística no te conviene hay que contar distinto. Sin embargo, ahí están esos informes que hablan de cómo el crimen, la criminalidad se ha apoderado de México, e incluso advierte sobre la manera negativa en que eso está afectando a México como destino turístico y que le está sacando el foco a muchas personas que piensan hacer viajes turísticos, está sacando a México del foco de esa persona. O sea, lo está convirtiendo en un país ya no muy atractivo para los turistas. No vamos a alegrarnos de eso porque también somos un país turístico. Lo que queremos sí alertar es de hasta dónde es necesario que se mantenga la lucha para que los carteles, para que el crimen organizado, bueno, pues mantenerlo fuera de nuestro territorio. Y ahí hay que apoyar esa lucha titánica de instituciones nuestras, como la Dirección Nacional de Control de Drogas, como la Armada de la República Dominicana, como la Fuerza Aérea de la República Dominicana, que trabajan a diario de manera intensa para no evitarlo, porque el narcotráfico es tan poderoso que no hay manera de que usted lo pueda controlar y evitar que penetre, pero por lo menos darle el frente y mantenerlo de alguna manera en ciertos niveles de alejamiento, de apoderarse totalmente de nuestras instituciones, como ha pasado en México y como está pasando en Ecuador, donde la situación ya no tiene absolutamente ninguna diferencia con México. Ecuador está ahora como Colombia en los 80. Así mismo está. Por último, quiero referirme a la guerra de Ucrania. Ahí hay información de último minuto. En medio de la contraofensiva que lleva a cabo Ucrania y que de acuerdo a todos los informes, los resultados de la guerra le están resultando muy favorables a este momento. Dicen que Ucrania avanza en la contraofensiva, que ha logrado superar líneas de defensa muy importantes que tenía planteadas Rusia. Dicen que Ucrania incluso está en aras de reconquistar
terrenos ya declarados como territorio ruso, como es el caso de Crimea, que la cosa va muy bien en el sur, que va muy bien en el este. Y en medio de toda esta situación, entonces el presidente Volodymyr Zelensky anuncia hace unas horas la destitución del ministro de Defensa de Ucrania. Dice Zelensky que este ministro ya lleva 550 días de guerra, porque la guerra comenzó en febrero del 2022. A esta fecha ya lleva 19 meses la guerra. Y entonces, pues dice Zelensky que se necesita de un nuevo enfoque y de una nueva interacción con los militares y con la sociedad en general, y que ya básicamente el papel de este ministro tiene que llegar a su fin. Aunque los informes en Ucrania indican que hay un tema también con la situación de la corrupción. La corrupción era el principal problema político cuando lo eligieron a él. El principal problema político, pero en medio de la guerra parece ser que muchos se han aprovechado y las cosas que valen 10 la están comprando a 20 y ese tipo de cosas. Y al parecer el presidente Zelensky, que tiene un compromiso además con la comunidad internacional, pues ha decidido prescindir del señor ministro de Defensa y sustituirlo por otro hombre de su confianza. Hoy se reúnen en Sochi, allá en el sur de Rusia, Xi Jinping, Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, y se reúne con Vladimir Putin, el presidente ruso. ¿Cuál es el propósito de la reunión? Tratar de convencer a Putin de que Rusia regrese al tratado o al acuerdo para la exportación de granos ucranianos a través del Mar Negro. Un acuerdo al que se llegó con la intervención precisamente de Turquía, pero del que Rusia se salió en julio cuando entendía que ciertas condiciones que se habían establecido dentro del acuerdo no se estaban cumpliendo, como era, por ejemplo, permitir que Rusia realizara exportaciones y que recibiera pagos dentro de todos estos acuerdos de comercio internacional, y que eso no se estaba cumpliendo y por tanto decidieron salirse del acuerdo. Yo creo que también incidió la cuerdita que cogió Putin cuando Erdogan recibió a Zelensky, las cosas que dijo también. Entonces hoy se van a reunir, o ya deben estar reunidos, pero esas serán las condiciones que va a inaugurar otra vez Vladimir Putin si es que decide Rusia regresar a ese acuerdo. Mientras tanto, la guerra no se detiene y en lo que llega la reunión con Erdogan y se discute otra vez el acuerdo de granos, Rusia estuvo bombardeando ayer los muelles de Odessa, que es por donde precisamente salen la mayor cantidad de las exportaciones, los barcos cargados de granos ucranianos a través del Mar Negro. Dice Zelensky, al referirse a estos nuevos ataques de Rusia sobre Odessa, que lo que está tratando Vladimir Putin es de crear una crisis alimentaria mundial. La reunión es hoy entre Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan. Vamos a ver lo que pasa. Yo personalmente no tengo muchas expectativas con respecto a ese tema.